Hola, bienvenidos, bien vividos. ¿Te habrás preguntado por qué llamo a este espacio Bien Vividos? Porque mi intención lo fue cuando publiqué en Facebook y en Instagram durante mucho tiempo, y ahora lo hago con este canal que inauguro, fue compartir toda esta experiencia histórica que estamos viviendo como humanidad de manera consciente y de manera inconsciente, pero todos lo estamos viviendo, esta etapa de enorme cambio, compartir con ustedes mis vivencias, compartir lo que aprendí, lo que experimenté y acompañar este proceso que vengo siguiendo y transitando durante bastante tiempo y que ahora me anima a compartir mis ideas, a compartir mis aprendizajes, porque ¿a dónde apunta este proceso? Este proceso no apunta a que vos te vayas a vivir a otro planeta, que pases a una dimensión superior y entonces eh, te mezcles con seres, con semidioses, con maestros y que te vayas a la estratosfera. No, no. Este proceso que llamamos despertar, que la humanidad ha vivido en otros tiempos y en otros momentos, apunta, se enfoca en que vos realmente puedas alcanzar un vivir pleno, un vivir que te acerque a desarrollar todos tus dones y capacidades, un vivir bien, y un vivir bien desde la conciencia. ¿Qué diferencia tiene con el otro? Bueno, que va a ser un buen vivir que nos va a traer cierto equilibrio y cierta estabilidad en el todo. No solamente voy a vivir bien yo, sino que van a vivir todos los seres que habitan los reinos de este planeta. Y sobre todo va a ser un buen vivir que va a cuidar de este planeta, de este hábitat, que también es un ser. Por eso el título y el nombre de Bien Vividos. Y como te decía, estamos atravesando una etapa más de otras tantas que hemos vivido en otros tiempos. Vos te preguntarás por qué hablamos tanto de la palabra despertar. Porque bueno, porque son momentos en los cuales la humanidad, en su proceso de evolución, va pegando pequeños saltos. Por eso se dice, la nueva versión que se tiene sobre la teoría evolutiva, aquella que hace mucho tiempo escribió y promulgó Darwin, fue revisada en los años 90 por Stephen Gould. Y él dice entonces de que en realidad la humanidad que está aquí en el planeta desde hace mucho tiempo, fue evolucionando a través de un equilibrio interrumpido. Es decir, cada tanto tiempo un grupo de esa humanidad sobrellevaba una transformación, no un cambio. Cambiamos continuamente. Esto era un cambiar de forma, es decir, era un cambio muchísimo más profundo. Y eso lo hacía de repente, es decir, no había un antes y un después. De pronto sucedía, por esa capacidad que tenía ese grupo humano de despertar, de despertar. Ahora bien, ese despertar, ¿en qué consiste? Consiste en recordar lo que somos. Y vamos entonces a una de las tantas definiciones que de alguna manera toda esta movida del cambio de conciencia habla. Reconocer que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, es decir, que tenemos un cuerpo, que en ese cuerpo tenemos una mente, pero que somos algo más. Sí, eso que tantas veces las religiones han tratado de hablar, la filosofía ha tratado de tratar y de investigar y de resolver, eso que no podemos explicarnos, eso que de alguna manera nos hace sobrellevar experiencias increíbles,
lograr excelentes resultados, saber de algo que no sabemos ni cómo lo aprendimos, tener intuición, todo eso forma parte de ese ser que somos, ese ser espiritual que hoy está viviendo una experiencia humana aquí en un planeta en relación a otros seres y desarrollando una experiencia que es lo que narra la historia. La historia, porque somos seres históricos, es ese conjunto de haceres, es ese obrar de la humanidad en ese proceso evolutivo. Bueno, durante toda la historia de la humanidad se han vivido procesos similares, crisis, momentos de profundas crisis que llevaron a un cambiar de forma, de la oruga a la mariposa. Y entonces, de alguna manera, el modo de vivir se fue haciendo diferente. Yo diría, con una mirada positiva, se fue haciendo mucho más amigable para el ser humano. Por eso hoy, a pesar de todas las dificultades que tenemos un mundo mucho más amigable para el ser humano, que todavía falta mucho más por transformar y por lograr, porque en ese camino evolutivo la humanidad fue recordando quién era, recordando ese espíritu que tiene, y a veces ese recordatorio lo llevó a fortalecer la religión, porque la religión era el camino que le permitía justamente expresar ese ser espiritual, o indagar en otros conocimientos, como puede ser la astrología o las mancias, bueno, distintos caminos para despertar y para volver a ese origen, volver a recordar en verdad quiénes somos. A lo largo de la historia, en ese proceso evolutivo, que eran unos pocos que iban despertando, cada vez somos más, y en el caso de este momento lo llamativo es que gracias al Internet hay muchísimos conocimientos que se han difundido y hay muchísimas personas que ya son conscientes de esto. Cuando hablamos de seres espirituales, no estoy hablando de seres religiosos. La religión es un camino para acercarme a Dios diferente, con diferentes ritos, las religiones. La espiritualidad tiene que ver con adquirir conciencia con ese C, es decir, adquirir el conocimiento de que en realidad formamos parte de un universo, de un todo ordenado, y que de alguna manera venimos de un lugar en el cual estamos completos y somos plenos, a experimentar en esto que es una tercera dimensión, en esto que llamamos vida, y que es vida y no simple existencia, si en verdad nos comprometemos con ese plan, con ese propósito original al cual vinimos. Vinimos con unos dones, con unas capacidades, a explayarlos, a compartirlos, a transformar, a mejorar esta realidad de 3D que es dual, que tiene un montón de vicisitudes, que vive en profundos cambios. Bueno, cada tanto vivimos, como en este tiempo, una profunda transformación. Vamos a cambiar de forma, porque estos grandes cambios que la humanidad vivió, por ejemplo, con la revolución neolítica, cuando descubrió la agricultura, o bien la revolución industrial, cuando descubrió el accionar y la importancia de ciertos minerales y inventó máquinas y entonces cambió su manera de trabajar y de producir y por ende de vivir, son grandes transformaciones. Pues entonces nosotros ahora estamos al borde de. Y para esto necesitamos volver a revisar quizás nuestra manera, porque en este despertar vamos a profundizar en acercarnos a descubrir ese ser que en verdad somos. Y ese ser espiritual que vive una experiencia humana necesita entonces vivir profundamente esta experiencia humana y mirarla de otra manera. Esto es lo que llamamos paradigma. ¿Qué es un paradigma? Es una manera
de ver la realidad, es una manera de entender el modo de vida. Para otras épocas, bien vividos eran quienes hacían esto, aquello y esto otro. Hoy todo esto está empezando a caerse. Todo esto se está cuestionando. Nuestras nuevas generaciones vienen ya con un chip, vienen ya con una mirada totalmente diferente y nos están mostrando que el buen vivir ya no es como era antes, que el buen vivir me está pidiendo una vuelta más evolutiva. Y entonces tenemos que cambiar o está cambiando lo que llamamos los modelos o los paradigmas de entender este modo de vivir, acerca de la ciencia, acerca de la política, de la economía, de la religión, de la ciencia, de las relaciones humanas, de los vínculos, de la educación. Todo está viéndose transformado. Ahora bien, toda esa transformación, ese nuevo modelo que en el pasado, cuando hubo estas transformaciones, era un grupito que lo llevaba a cabo, como fue, por ejemplo, en el Renacimiento, un Miguel Ángel, y tantos otros eran pintores o eran filósofos que de alguna manera estaban moviendo a esa sociedad hacia una transformación, eran una minoría. Y la transformación se fue gestando y fue logrando algunos pasos. Hoy en día, esa transformación cuenta con la participación de muchas más personas, pero como siempre, corremos el riesgo de quedarnos colgados de una idea que nos lleve a alejarnos de esta realidad, es decir, a buscar una salida, porque nos parece que esta realidad carece de sentido, carece de lógica. Bueno, te explico, esta realidad tiene un sentido y tiene una lógica, y hemos venido acá a bien vivir y con un propósito, y el propósito es anterior a nuestra vida, a nuestro estar aquí en el planeta, y por lo tanto este despertar de la conciencia nos está llevando a un nuevo paso evolutivo. ¿Para qué? Para cuidar nuestro planeta, para lograr que más seres vivan de la mejor manera, para evitar algunos males, como pueden ser las enfermedades, las guerras, la violencia, la marginalidad. Bueno, para ver si podemos dar un pasito más. Por supuesto que nos falta mucho, por supuesto que estamos ahora presenciando una crisis enorme, porque toda crisis, toda transformación nos va a llevar a una etapa en la cual todo se está como amasando, gestando, derrumbando. Bueno, será cuestión de permanecer en esa confianza de que todo tiene una finalidad para el bien mayor, y en la certeza en que la medida que nos conectemos con ese ser que somos, que no depende de ningún maestro, de ningún gurú, de ninguna hacer o rito determinado, ya sea meditar, arrodillarme sobre arroz, rezarme 40 rosarios, no. Solamente volver a mí es el pedido, es el llamado que te hago, que me hago, que les hago a todos, en especial a aquellos que quieran suscribirse a mi canal, los invito, es de manera gratuita, y a compartir el video si en verdad les parece interesante este relato. La idea es pasar esta etapa en un estado de paz, que es lo máximo que podemos lograr, en un estado de felicidad que depende de lo interno y no de lo externo, en un estado de absoluta confianza en lo que somos, seres espirituales viviendo una experiencia humana y que vamos a un nivel superior de conciencia, es decir, de relación con ese ser que somos, con ese todo, con esa fuente, y de relación con los otros seres, y que no me va a llevar a irme a ninguna parte, y que la destrucción va a ser solamente en aquellas áreas que sean necesarias. Es más, en la medida que yo cambie mi manera de ver esa realidad
y aumente mi confianza en este proceso de transformación, la transformación va a ser menos dolorosa y, por supuesto, voy a estar muy lejos del sufrimiento. Bueno, te dejo esta idea y que tengas un buen día bien vivido. Bye.